Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer este chal que, fíjense lo bonito que se ve. Se teje combinando dos puntos, el punto red y el punto granny. Lo vamos a ir alternando para lograr este efecto de rayas que ustedes pueden apreciar. En sí es un trabajo muy fácil porque son dos puntos que ya hemos tejido en el canal. Tienen un chal granny que les publiqué hace poco y también tienen dos chales tejidos en punto red. La diferencia es que esta vez el punto red lo vamos a tejer haciendo aumentos en el centro. Entonces fíjense, les quiero contar un poquito de la estructura del chal. Nosotros al chal granny anterior lo empezamos también desde acá, desde el centro. Pero los chales en punto red siempre lo habíamos empezado desde el vértice. Ahora vamos a empezarlo desde el centro. Entonces fíjense, vamos a realizar aumentos. En este sector que sería en el centro, en el vértice sería, y acá vamos a realizar aumentos a los lados, de tal forma que nuestro chal va a ir creciendo hacia los costados y hacia el centro. Vamos a tejer 4 hileras de punto granny y 4 hileras en punto red. Entonces, fíjense cómo luce el punto. Y una vez que nosotros ya tenemos listo nuestro chal, yo le tejí este borde en la parte superior, que es un borde muy simple, y en el resto del chal le he tejido este borde, que fíjense lo bonito que se ve, y le he colocado borlas, tanto en el vértice como en los extremos. Y la verdad es que el resultado final queda muy lindo, es un chal muy cómodo y con el que ustedes van a ver que lo van a tejer muy rápido. Y así se vería cuando ustedes se lo colocan en el cuello. A continuación les voy a dar las medidas del chal y los materiales que necesitan para tejerlo. Pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Este chal mide de ancho, ¿sí? Medido desde este extremo donde está la borla hasta el otro extremo 150 centímetros, es decir, mide 1,50 m. En el centro, es decir, desde que nosotros lo iniciamos hasta donde lo terminamos, que sería acá donde está la borla, mide 56 centímetros. De lado, es decir, desde el vértice hasta llegar a este extremo, mide 96 centímetros. Y la borla mide en total 10 centímetros. Los materiales que van a necesitar son 120 gramos de hilado. Este es un hilado que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Es un acrílico. Van a necesitar también una aguja de crochet de 3,5 milímetros, tijera, aguja lanera y 3 borlas, ¿sí? Para que este video no sea tan largo, ustedes ya tienen en el canal un video donde les enseño el paso a paso para hacer las borlas y también tienen un video donde les explico cómo colocarlas para que queden así de perfectas. Y fíjense el detalle de que no solo quedó firmes, sino que se ven bien prolijas. Comenzamos a tejer la primera hilera. Vamos a iniciar con un anillo mágico o ajustable. Una vez que tenemos nuestro anillo, vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Estas 4 cadenas reemplazan al primer punto vareta doble de la hilera. Vamos a tejer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Es decir que en total tenemos 7 cadenas. Las primeras 4 que hemos tejido, que serían el punto vareta doble, y estas 3 que serían cadenas de separación. Una vez que tenemos nuestras 7 cadenas, picamos siempre dentro del anillo y vamos a tejer 3 puntos vareta. 1, siempre dentro del anillo, 2 y 3. A continuación vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, que estas cadenas van a formar el vértice de lo que sería el chal. Y luego vamos a tejer siempre picando dentro del anillo
3 puntos vareta más. 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nos estaría faltando, fíjense que estamos tejiendo en espejo, lo mismo que tejí acá, lo estoy tejiendo acá. Me estaría faltando tejer el punto vareta doble. Entonces, siempre picando dentro del anillo, voy a picar y voy a tejer un punto vareta doble. Vamos a tirar de la hebra corta del anillo para cerrarlo. Y con esto nos quedaría terminada ya lo que sería la primera hilera. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la segunda hilera. Si recuerden que las primeras 4 hileras estaban tejidas en punto granny. De nuevo voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a tejer 3 cadenas más de separación, 1, 2 y 3. Siempre en todas las hileras vamos a empezar con un punto vareta doble y vamos a terminar con un punto vareta doble, ¿sí? Estas 4 cadenas que yo tejí acá reemplazan al punto vareta doble del inicio. Tejemos las 3 cadenas, entonces en total ustedes tienen que tener 7 cadenas. Picamos la aguja en este primer espacio que tenemos, que es el que está formado por las cadenas que tejimos en la hilera anterior, y tejemos ahí 3 puntos vareta, siempre picando en el espacio. Tejemos una cadena de separación, nos vamos al vértice y en el vértice vamos a repetir lo que hicimos acá. Vamos a tejer 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Siempre recuerden que estoy picando en el espacio, sí, en los huequitos vamos a picar siempre. Tejo 3 cadenas y con esto ya se forma el vértice. Y de nuevo picando en ese espacio voy a tejer 3 puntos vareta más. 1, 2 y 3 puntos vareta. Y fíjense cómo ya queda el vértice tejido. Voy a tejer una cadena de separación. Me voy a ir al último espacio, sí, el último huequito que me quedó de la hilera anterior y voy a tejer 3 puntos vareta. 1, siempre picando en el huequito. 2 y 3. Y para terminar la hilera voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y acá vamos a buscar la cuarta cadenita que tejimos, sería 1, 2, 3, 4. En esta cadenita que tenemos acá, yo voy a picar la aguja, ¿sí? Fíjense, tomando las 2 hebras de la cadenita y ahí voy a tejer el punto vareta doble con el que se termina la hilera. Entonces yo tomo las 2 cadenitas y tejo un punto vareta doble. Y fíjense, así se ve terminada ya la segunda hilera. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la tercera hilera. A partir de acá ustedes se van a dar cuenta que vamos a empezar a repetir lo mismo que hicimos en esta segunda hilera. Entonces, subimos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden, las 4 primeras reemplazan al punto vareta doble de la hilera y las siguientes 3 son las cadenas de separación. Nos vamos al primer huequito que tenemos acá y tejemos 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta, siempre picando dentro de ese huequito o de ese espacio. Tejemos una cadena de separación, me voy al siguiente espacio que me quedó de la hilera anterior y picando dentro de ese espacio voy a tejer 3 puntos vareta. Ese sería el segundo y este el tercero. Tejo una cadena de separación y ya he llegado al vértice. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Voy a tejer 3 puntos vareta, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2, 3 y de nuevo picando en el vértice voy a tejer 3 puntos vareta más. 1,
2 y 3. Me voy al siguiente espacio, ¿sí? Tejo una cadenita de separación. Me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al último espacio que tengo, ¿sí? A este último huequito y tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Y para terminar ya esta hilera, nos está faltando tejer este borde de acá. Entonces vamos a tejer 3 cadenas y ahora voy a tejer un punto vareta doble picando en la cuarta cadenita de la hilera anterior. Entonces cuento 1, 2, 3 y en esta cuarta cadenita, tomando las 2 hebras, voy a tejer un punto vareta doble. Entonces fíjense que yo he tomado las 2 hebritas de esa cadena y ahí tejo el punto vareta doble. Y así se ve terminada ya la tercera hilera del chal, ¿sí? Nosotros seguimos tejiendo en punto granny. Yo les había comentado que se tejen 4 hileras de cada punto, entonces nos estaría quedando tejer una hilera más de punto granny. Entonces giramos el tejido, subimos con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, picamos la aguja en el primer espacio que tenemos y tejemos 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Siempre picando en los huequitos, ¿sí? Nunca vamos a tejer sobre otro punto. Tejemos una cadena de separación y me voy al siguiente espacio y ahí tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y de nuevo tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación y ya estoy posicionada en el vértice. Entonces vamos a tejer 3 puntos vareta. Este sería mi segundo punto vareta del vértice. Este sería el tercero. 3 cadenas. Y vuelvo a picar en el vértice y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y fíjense que de esta forma ya tengo este lado terminado y el vértice también. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Siempre picando en los espacios, nunca tejemos en los puntos. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Ya he llegado al último espacio, entonces voy a tejer una cadena, me voy a este espacio y voy a tejer ahí 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejo las 3 cadenas, 1, 2, 3, ¿sí? Las mismas 3 cadenas que tejimos acá. Y para terminar la hilera voy a tejer un punto vareta doble. Y de nuevo buscamos, ¿cuál es la cuarta cadenita? 1, 2, 3, 4. Y en esa cadenita yo voy a picar la aguja y tomando las 2 hebras de la cadenita voy a tejer un punto vareta doble. Y con esto me queda terminada ya la cuarta hilera del chal. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la quinta hilera que ya estaría tejida en punto red. Entonces, voy a subir con 7 cadenas y eso no va a variar. Siempre vamos a empezar y terminar
todas las hileras con la misma cantidad de cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Pico la aguja en este espacio y ahí tejo un medio punto. Tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a este espacio que me quedó donde tejimos la cadenita de separación de la hilera anterior y tejo un medio punto, siempre picando dentro del espacio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente espacio de la hilera anterior y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, me voy al siguiente espacio y picando en ese espacio tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y acá fíjense que ya hemos llegado al vértice. Entonces voy a picar en el vértice y voy a tejer un medio punto. Y para darle forma al vértice voy a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a volver a picar en el vértice. Y ahí tejo un medio punto. Entonces fíjense cómo ahora los vértices en punto red se van a ver así, es decir, tenemos medio punto, 5 cadenitas, medio punto tejidos en este espacio de 3 cadenas que nos había quedado del hilera anterior. Seguimos tejiendo arquitos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el siguiente espacio que me quedó del hilera anterior y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente huequito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente huequito y tejo un medio punto. Y fíjense que acá ya estamos llegando al final de la hilera, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico la aguja en ese espacio que tengo, ¿sí? Y tejo un medio punto. Y para terminar voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, que es lo mismo que hacíamos con el punto granny, y buscamos la cuarta cadenita, 1, 2, 3, 4, y en esa cadenita tejemos un punto vareta doble, ¿sí? Yo voy a tomar las 2 hebras de la cadenita y voy a tejer un punto vareta doble. Y de esta forma, fíjense cómo ya hicimos la transición del punto granny al punto red. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 6. Entonces, de nuevo, subimos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y acá lo que vamos a hacer es picar dentro de este espacio, ¿sí? Y tejemos un medio punto. Tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos al centro de la cadena y picando en el hueco, sí, en el espacio que nos queda, no en las cadenas, pico y tejo un medio punto, envolviendo las cadenitas de la hilera anterior. De nuevo, 5 cadenas. Y una vez que tenemos las 5 cadenas, nos vamos de nuevo al siguiente arquito y picando en ese hueco voy a tejer un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arquito y picando ahí tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense acá, he llegado al vértice. Pico en el vértice y tejo un medio punto. Y ahora vamos a tejer las cadenitas del vértice. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y pico de nuevo en ese arquito del vértice y tejo un medio punto. Vean cómo yo en lo que es el vértice he tejido medio punto, 5 cadenas, medio punto, pero siempre dentro de ese arquito.
Y después continuamos tejiendo igual a como lo veníamos haciendo de este lado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, pico en el siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arco, tejo medio punto. Y 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos llegando al final. Fíjense, pico la aguja en ese último huequito, tejo un medio punto. Y ahora sí, acuérdense que nosotros siempre terminamos con un punto vareta doble. Entonces tejo 1, 2, 3 cadenas y me voy a buscar la cuarta cadenita con la que comenzamos a tejer. 1, 2, 3, 4 y picando en esa cadenita, tomando las 2 hebras, yo voy a tejer un punto vareta doble. Y así se ve terminado lo que sería la hilera número 6, es decir, 1, 2, 3, 4 en granny, 1, 2 en punto red. Van a repetir esta hilera 2 veces más y ya les muestro cómo hacemos para nuevamente cambiar de punto. Fíjense, yo he tejido 2 hileras más en punto red. Nosotros habíamos tejido juntas esta y ahora he tejido 2 hileras más. Y con esto yo completé ya las 8 hileras. 4 en punto granny y 4 en punto red. Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a tejer en punto granny. Es decir, vamos a cambiar de punto. Para ello yo voy a girar el tejido y voy a comenzar a tejer entonces la hilera número 9. Entonces, como en las hileras anteriores, vamos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me posiciono en ese primer arquito, ¿sí? Fíjense que nosotros acá podemos distinguir estos arquitos del punto red. Acá tengo un arquito, acá tengo otro arquito, acá otro. Y acá tengo un medio arco, porque recuerden que habíamos tejido solo 3 cadenas. Bueno, me posiciono en ese medio arco, que sería el primer huequito que ustedes van a encontrar de la hilera anterior, ¿sí? Me posiciono ahí y tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejemos una cadena de separación. Me voy al siguiente huequito, ¿sí? Que sería el siguiente arco de punto red y ahí tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Tejo una cadena, me voy al siguiente huequito y ahí tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente arquito y tejo 3 puntos vareta. Y así yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al vértice. Cuando llegamos al vértice, yo acá ya he tejido los 3 puntos vareta que van en este huequito, voy a tejer una cadena, voy a picar la aguja en el vértice y ahí voy a tejer 3 puntos vareta, 1, 2 y 3 puntos vareta, 3 cadenas, 1, 2, 3 y de nuevo 3 puntos vareta, siempre picando en ese mismo arquito que es el arquito del vértice. Y fíjense cómo ya nos queda el vértice tejido en punto granny y ya acá volvió a aparecer el punto granny en el chal. Voy a tejer una cadena de separación, me voy al siguiente arquito y tejo 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente arquito y tejo 3 puntos vareta. Yo le digo arcos y a veces también le digo espacios porque sé que a algunos les confunde cuando les digo arquitos. Entonces, si esto les resulta más fácil, les voy a ir diciendo en la siguiente huequito. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al último
espacio de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, ¿sí? Cuando llegamos al extremo del chal, vamos a picar la aguja en este último huequito y vamos a tejer 3 puntos vareta. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, lo mismo que venimos haciendo en todas las hileras anteriores. Y vamos a buscar la cuarta cadenita, que sería 1, 2, 3, 4, la cuarta cadenita de la hilera anterior, y tomando las 2 hebras de esa cadenita, yo voy a tejer un punto vareta doble. Y así se vería terminada ya lo que sería la hilera número 9. Fíjense que ya tenemos completa una hilera en punto granny, nos estaría restando tejer 1, 2, 3 hileras más. A partir de acá vamos a repetir exactamente lo mismo que ya hemos visto, ¿sí? Nosotros comenzamos en granny y yo acá les mostré cómo pasar del granny al red. Y cuando llegamos acá les mostré cómo pasar del red al punto granny. Van a repetir exactamente lo mismo, es decir, van a tejer 3 hileras más en punto granny y cuando terminan de tejer esas hileras van a repetir lo que hicimos acá, estas 4 hileras en punto red, hasta tener en total 55 centímetros, midiendo desde el centro hasta el vértice. Entonces, una vez que ustedes completen sus 55 centímetros, yo ya les voy a mostrar cómo tejemos el borde. Un detalle importante a tener en cuenta es que la última hilera que ustedes tejan del chal tiene que estar tejida en punto red, porque fíjense, la puntilla o el borde se teje sobre el punto red, así que tengan en cuenta ese detalle y acuérdense de que la última hilera tiene que estar tejida entonces en punto red. Una vez que hemos obtenido el tamaño de chal deseado, en mi caso, desde acá hasta acá, yo tengo 55 centímetros y 40 hileras. Estamos listos para empezar a tejer el borde. Recuerden que la última hilera tenía que estar tejida en punto red. Y fíjense que para este borde o puntilla, nosotros vamos a tejer 2 vueltas. En una primera vamos a tejer este sector de acá. Y en una segunda vamos a tejer puntos enanos y picots para terminar. Y en esta parte de abajo del chal, que sería el equivalente a esta, solo vamos a tejer medio puntos con picots. Entonces, una vez que ustedes han llegado al final de esta hilera en punto red, giramos el tejido y empezamos a tejer el borde. Entonces, tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas que reemplazan al primer punto vareta doble de la vuelta. Tejemos una quinta cadena de separación. Nos posicionamos en este espacio de acá, ¿sí? En este que sería el medio arquito. Entonces, en este primer huequito vamos a tejer un punto vareta. Tejo una cadena de separación y de nuevo, picando en el mismo huequito, voy a tejer otro punto vareta. Tejo una cadena de separación, de nuevo pico en ese huequito y tejo un tercer punto vareta. Tejo una cadena de separación, pico la aguja de nuevo en ese huequito y tejo un cuarto punto vareta. Cadena de separación y de nuevo picando en ese espacio tejo un quinto punto vareta. Es decir, que dentro de lo que es el arquito en sí, nosotros vamos a tejer 5 puntos vareta separados por una cadenita. Ya teníamos una cadena antes de tejer estos puntos y ahora voy a tejer una cadenita después, ¿sí? Tenemos una cadenita antes, los 5 puntos y una cadenita después. Picamos la aguja en el siguiente huequito del punto red y ahí tejemos un medio punto. Tejo otra cadenita de separación y ya estoy posicionada en el siguiente huequito del punto red, ¿sí? En el siguiente arquito. Y ahí voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a tejer 5 puntos vareta separados por cadenas. Entonces acá tengo un punto vareta, cadena. Segundo punto vareta, cadena de separación.
tercer punto vareta, cadena de separación, cuarto punto vareta, cadena de separación y quinto punto vareta. ¿Sí? Tengo mis 5 puntos dentro del arquito. Tejo otra cadena más y ya me voy directamente al siguiente huequito, ¿sí? El siguiente espacio, el siguiente arco, como ustedes lo quieran llamar. Pican ahí dentro del arco y tejen un medio punto. Yo se los voy a mostrar una vez más y después ustedes van a continuar tejiendo hasta llegar hasta el vértice. Entonces, a partir de acá, siempre después del medio punto van a tejer una cadena, ¿sí? Tienen una cadena antes y una después del medio punto. Se van al siguiente espacio y tejen 5 puntos vareta separados por cadenas. Entonces, este sería el número 1, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, y este sería el punto vareta número 5 que se teje dentro de este huequito o arco. Tejo una cadena de separación y ya me voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Entonces, ustedes van a repetir eso hasta llegar a este punto, ¿sí? Al vértice, y ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos a este punto en el que nos quedan 2 huequitos, ¿sí? Está este y ya después tenemos el vértice, yo voy a tejer, ya he tejido mis 5 puntos vareta, voy a tejer una cadena, pico en el siguiente huequito y tejo un medio punto, tejo otra cadena, me posiciono en el vértice y ahí voy a tejer los 5 puntos vareta. 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. Entonces, me ha quedado tejido en el vértice este grupito de 5 puntos. Tejo una cadena de separación y me voy al siguiente huequito y tejo un medio punto. De esta forma. Y a partir de acá, ustedes van a ir volviendo, ¿sí? Van a tejer cadenita y van a ir volviendo de la misma forma en la que tejimos de este lado, ¿sí? Van a repetir exactamente lo mismo hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al último huequito, fíjese que yo acá tengo mi medio punto, me posiciono en ese último huequito y de nuevo tejo 5 puntos vareta separados por cadena. Entonces yo acá tendría 2, 3 cadena, 4 cadena y 5 puntos, ¿sí? Lo mismo que nosotros habíamos tejido al comienzo. ¿Qué voy a hacer ahora? Es tejer una cadena, pico la aguja buscando la cuarta cadenita de la hilera anterior, entonces voy a contar 1, 2, 3 y en esta que sería la cuarta voy a tejer un punto vareta doble. Entonces fíjense que yo pico tomando las 2 hebras de esa cadenita y tejo un punto vareta doble. Yo comencé y terminé de la misma forma. ¿Por qué? Porque recuerden que el borde que hacemos nosotros acá, ¿sí? El borde o puntilla que nosotros hacemos acá no va a ser el mismo que vamos a tejer acá. Entonces, sin cortar la hebra, vamos a empezar a tejer todo lo que sería el borde de este sector del chal. Entonces, yo voy a subir con una cadena. Y recuerden que nosotros tenemos todo este borde tejido en punto vareta doble. Entonces, en lo que sería la cabeza del punto, ahí yo voy a tejer un medio punto. Después, en lo que sería el cuerpo del punto vareta doble, yo voy a tejer 2 medio puntos. Y vamos a picar simplemente
dentro del punto. No hay un lugar específico, simplemente van a picar dentro del punto y van a tejer un medio punto. Buscan otro huequito dentro del punto, siempre tratando de tomar más de una hebra, ¿sí? Fíjense. Y tejen otro medio punto. Entonces, por cada uno de estos puntos yo voy a ir tejiendo un punto en la cabeza y 2 en el cuerpo. Entonces acá tengo 3, me voy a lo que sería, vamos a llamar la cabeza del punto, que sería este huequito, y acá tejo un punto. Me voy al cuerpo, y acá fíjense que son cadenitas, entonces pico en cualquier parte y tejo un medio punto. Me voy acá y tejo otro medio punto. Si contamos, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto medio punto yo voy a tejer un punto picot. Para ello yo voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas y miren, este es el medio punto. Yo voy a insertar la aguja por acá, ¿sí? Por acá, y voy a tomar esta hebrita que ustedes ven acá. La hebrita del costado. Y voy a tejer un punto enano. Y con esto me ha quedado el picot, ¿sí? Recuerden, son 5 y en el sexto yo lo tejo y después hago el picot. Seguimos. He llegado a lo que sería la cabeza del siguiente punto y ahí voy a tejer entonces un medio punto. Me voy al cuerpo, pico en cualquier parte y tejo un medio punto. Siempre fíjense de picar tomando más de una hebrita. Me voy al otro sector también tomando más de una hebrita y tejo otro medio punto. Entonces, por cada punto vareta doble yo estoy tejiendo un medio punto acá y 2 en el cuerpo. Ya he llegado al siguiente, sí, a lo que yo llamo la cabecita del punto, es este huequito que ustedes pueden ver acá, y ahí voy a tejer un medio punto. Entonces ya tenemos 1, 2, 3. Ahora me voy a posicionar acá, voy a tejer 1 a mitad del punto vareta doble. Me voy a posicionar acá, pico de nuevo y tejo otro punto. Y ahora contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Otro picot. 1, 2, 3 cadenitas. Pico la aguja metiéndola por adentro del medio punto y tomando esta hebrita que tengo al costado. Y tomando estas 2 hebritas voy a tejer un punto enano. Y con eso he fijado el picot. Se los muestro una vez más y después ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al otro extremo. Entonces, por cada punto vareta doble que nosotros tenemos, van a encontrar que tienen estos huequitos. Donde tienen tejidos los puntos, van a encontrar estos huequitos. Eso yo le llamo la cabecita del punto. Entonces, picamos en lo que sería ese huequito y tejemos un medio punto. En este sector de acá van a picar y van a tejer un medio punto tomando, fíjense que yo trato de picar y tomar 2 hebritas, tomando 2 hebritas y tejo un segundo medio punto. Me voy a otro sector del punto y de nuevo, tratando de tomar 2 hebritas, pico y tejo otro medio punto. Entonces, esto que sería un punto vareta doble tiene 3 medio puntos. He llegado a este huequito de acá, que ustedes lo van a distinguir porque es donde van a encontrar estos puntos. Entonces, pico ahí y tejo un medio punto. Estas, por ejemplo, son cadenitas, no un punto vareta doble. Entonces, ustedes pican acá en cualquier punto de la cadenita y tejen un medio punto. Se van a otro sector y tejen otro medio punto. Si ustedes cuentan, van a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este sexto punto es donde yo tejo el punto picot. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenitas, pico, insertando la aguja adentro del medio punto y a su vez tomo esta hebrita que está acá al costado. Y tomando ambas hebritas tejo un punto enano. Y así se va a ir viendo el borde del chal.
Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, incluso acá en el centro es exactamente lo mismo, ¿sí? A esto lo consideran, tejen un medio punto acá, 1, 2, esto lo consideran como la cabecita y continúan tejiendo de esta forma hasta llegar a este extremo. Bueno, yo he llegado al final de la vuelta. Recuerden que nosotros habíamos tejido este último arquito y habíamos empezado a tejer todo este sector en medio puntos y picots a lo largo de todo el chal hasta llegar al otro extremo. Cuando llegamos acá, yo en este último medio punto voy a tejer un punto picot. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenas y al igual que lo hice en el resto de los picots que tejí, pico la aguja insertándola adentro del medio punto y tomando esta hebrita del costado. Y ahí tejo un punto enano. Ahora voy a continuar tejiendo todo lo largo de estos arquitos hasta llegar acá, ¿sí? Este sector ya no lo tocamos. Todo este sector queda así, ya está terminado el chal en ese sector. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a tejer los puntos enano. Pico la aguja en ese primer hueco que tenemos acá y tejemos un punto enano. Vuelvo a picar la aguja en ese mismo hueco y tejo otro punto enano. Ya tengo mi primer punto vareta. Pico la aguja en el punto vareta y tejo un punto enano. Me voy al espacio de una cadena que tenía entre puntos vareta y tejo un punto enano. Me voy al siguiente punto vareta, que le sería el segundo, picando en el punto tejo un punto enano. Me voy al espacio entre puntos y picando ahí tejo otro punto enano. Me voy al tercer punto vareta y picando en el punto tejo un punto enano. Y acá fíjense que yo he llegado a lo que sería el centro de estos puntos, ¿sí? Al punto del medio. Entonces ahí yo voy a picar, voy a tejer un punto picot y voy a picar la aguja en ese punto enano para cerrar el picot. Entonces tejo 1, 2, 3 cadenas y picando la aguja en el punto enano que acabo de tejer, voy a tejer otro punto enano. Y con eso cierro el picot de esta forma. Y luego me voy ya al espacio de una cadena y picando en ese espacio tejo un punto enano. Llego al cuarto punto vareta, pico en ese punto y tejo un punto enano. Me voy al espacio de una cadena y tejo un punto enano. Y fíjense que yo tengo tejidos 1, 2, 3, 4. Me voy al último punto vareta y picando en el punto tejo un punto enano. Entonces con esto ya me ha quedado todo lo que es el borde de este grupito de puntos. Me voy al espacio que tengo acá de una cadena antes del medio punto y picando en el espacio, no en la cadena, sino en el espacio, voy a tejer un punto enano. Me voy al medio punto que me quedó de la vuelta anterior y tejo un punto enano. Acá recuerden que habíamos tejido una cadenita, entonces me voy a ese huequito y tejo otro punto enano. Y acá de nuevo estoy posicionada en los puntos vareta. Entonces voy a ir tejiendo un punto enano en cada vareta y un punto enano en cada espacio de una cadena hasta llegar al punto vareta del medio, ¿sí? Al que sería el tercer punto vareta. Cuando llegue a ese punto, fíjense que yo voy a tejer un punto enano en el punto, tejo 3 cadenas y picando en ese punto enano que tejí en el punto, yo pico ahí y tejo otro punto enano para cerrar el picot. Y una vez que he hecho esto, continúo tejiendo un punto enano en el espacio que tengo a continuación del punto. Me voy al cuarto punto vareta y tejo un punto enano en el espacio, un punto enano en el quinto punto vareta y ya estoy acá en el medio punto. Entonces, antes del medio punto yo tengo un huequito, tejo ahí un punto enano.
En el medio punto tejo otro punto enano y después del medio punto tejo otro punto enano. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma en cada uno, fíjense, de estos arquitos que tenemos, de estos grupitos de 5 puntos vareta, hasta llegar al vértice. Cuando llegamos al final, fíjense que yo ya he tejido los puntos enano y el picot en este grupito de 5 puntos vareta. He llegado a este último espacio que me queda antes de los puntos, ¿sí?, que tejimos en este borde, ¿sí?, los medio puntos con picot que tejimos en el borde. Entonces yo voy a picar la aguja en ese espacio y voy a tejer un punto enano. Y voy a volver a picar y voy a tejer otro punto enano. Básicamente es lo mismo que hice cuando empecé, ¿sí? Recuerden que tenía este espacio donde tejí 2 puntos enanos. Y para que ambos extremos se vean iguales, me estaría faltando tejer este picot. Entonces, voy a picar la aguja en el primer medio punto que tejimos y ahí voy a tejer un punto enano. Y de esa forma me quedaría cerrada ya toda la vuelta que he dado. Antes de cerrarla voy a tejer 3 cadenas para el picot y tomando una hebra del punto enano, que sería esta. Y esta hebrita del medio punto, ¿sí? Tomo una hebrita de cada uno de los 2 puntos y tejo un punto enano. De esta forma se ha formado ya el picot y vean que ambos extremos se ven exactamente iguales. Entonces, lo que me estaría restando hacer ahora es cortar la hebra. Voy a tejer una cadenita y pasar toda la hebra por la cadenita. Ajusto y aseguro con un nudito. Y con eso ya me queda cerrado el tejido. ¿Qué van a hacer después ustedes? Van a tomar esta hebra y la van a ocultar. Antes de terminar, algo muy importante que nos está quedando a hacer es cerrar el anillo con el que empezamos a tejer. Entonces, fíjense que me ha quedado esta hebra del anillo. Yo voy a tirar de ella con delicadeza para cerrar el anillo en el caso de que ustedes vean que se les ha abierto el centro del chal. Vamos a tomar aguja lanera, enhebramos y yo voy a pasar la aguja por detrás de los puntos de esta forma. Y se me queda formado, fíjense que yo he sujetado, me queda formado un rulito. Paso la aguja por adentro del rulito y de esa forma voy a hacer un nudo que rodea al punto. Lo voy a repetir una vez más. Ustedes lo pueden hacer con la aguja viniendo hacia acá o pueden hacer esto también. ¿Sí? Rodear el punto en el otro sentido, de esta forma. ¿Sí? Lo mismo les va a quedar el rulito y lo importante es que después ustedes pueden pasar la aguja por adentro para hacer el nudo. Aseguran, y una vez que han hecho eso, a mí siempre me gusta lo mismo hacer un nudito más. Y ahora a esta hebra vamos a aprovechar que tenemos todos los medio puntos que tejimos al comienzo, ¿sí? Todos estos medio puntos que tejimos en el borde. Y voy a ir pasando la aguja por detrás de esos medio puntos. Y voy a ir escondiendo la hebra. Cuando tenga aproximadamente unos 5 centímetros ocultos, yo lo que voy a hacer es terminar de pasar la aguja, corto el excedente y una vez que he hecho eso, acomodo. Y de esta forma ya les quedaría terminado el chal, ¿sí? No se olviden de ocultar la hebra con la que cerraron el borde y de esta forma ya tienen terminado su chal. ¿Qué les estaría faltando? En mi caso yo le he colocado borlas en el extremo. Ustedes en el canal tienen un video donde les enseño paso a paso a hacer estas borlas.
Y también les he dejado un video en donde les enseño cómo hacer para atarlas y que les queden así perfectas, bien firmes y prolijas. Un detalle a tener en cuenta es que yo he aprovechado que tenía los picots y he colocado las borlas acá, fíjense. He colocado las borlas en el picot que me quedó en este extremo. En el otro picot le he colocado la otra borla, sí. Acá es donde yo voy a atar la borla. Y acá también, fíjense que nos ha quedado justo un picot en el vértice. Entonces en cada uno de estos 3 puntos yo voy a aprovechar esos picots y de ahí voy a sujetar la borla. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta. A mí personalmente me encantó el resultado final, cómo se ve la puntilla terminada, el detalle de las borlas y la combinación de puntos. Así que bueno, como les dije antes, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.